instrucción del juez Hurtado, la investigación que hizo judicialmente, lo único que acreditó fue la hora exacta a la que el fiscal general del Estado accedió a esa información. Y luego lo que hizo fue ignorar todas las pruebas que había y todos los testimonios que había, no solo de los periodistas del diario.es, sino de los periodistas de la SER, los periodistas del País, los periodistas de La Sexta, incluso el periodista del Mundo habla de que a él le llega esa información sobre que hay unas negociaciones abiertas antes de acceder a ese correo que luego publica. Todo eso es previo a la hora en la que, al 13 de marzo, a las 21:59, que es la hora a la que sabemos de manera fehaciente que el fiscal general de Estado consigue por fin esa información. Con lo cual, lo anómalo para mí es que hayamos llegado ya a este punto, que con toda la instrucción, después de todo lo que se sabía en la instrucción, el juez Hurtado decidiese seguir adelante solamente basándose en pruebas que pueden ser indicios, bueno, no sé, que ha borrado el correo, que borró su correo electrónico, o que tuvo mucha prisa por conseguir la información. Todo eso es cierto. Pero como ha explicado el fiscal general de Estado, hacía todo eso para publicar una nota de prensa que el propio Tribunal Supremo, cuando decidió investigar esta causa, dijo que eso no era objeto de la investigación, que no era un delito esa nota de prensa. Con lo cual es una situación tremendamente anómala, porque lo que sabemos en las redacciones que publicamos esa información, lo que sabéis en la SER, lo que sabemos en el diario, lo que saben en el País, lo que saben en La Sexta, es que la fuente no es esa persona que está sentada en el banquillo, que es el fiscal general del Estado. Lo sabemos a ciencia cierta. En otros casos nosotros hablamos de temas con información lateral, con información secundaria. Aquí no, aquí nosotros somos actores principales. Sabemos perfectamente cómo llega esa información, cuándo llega esa información, de qué manera y sobre todo a través de qué persona. Con lo cual, para mí todo esto es un proceso literalmente kafkiano, como el proceso de Kafka. Una mentira que difundió un bulo, sabiendo que era una mentira, sabiendo que era un bulo, y la excusa que él puso es, bueno, es que yo soy periodista, yo no soy notario. No, los periodistas difundimos verdades, y para ello las contrastamos, y para ello respetamos a las fuentes. Si una fuente te dice, esto no lo publiques, no se publica, y no se publica una información hasta que la tenemos suficientemente contrastada, al menos en las oficinas que yo conozco. Luego hay otras oficinas que hacen otras cosas. Claro, los periodistas, hijos entre ellos, ya dijeron esto en el periodo de instrucción. Es decir, ¿qué tiene que pasar? O sea, ayer, escuchándole tanto a él como escuchando al resto de compañeros, y todo lo que se ha escuchado hasta ahora, lo decía Pedro Jiménez, no hay una prueba de cargos como para que el presidente de la sala dijera, miren, vamos a dejar de perder el tiempo, porque no hay ninguna prueba hasta ahora que incrimina a este señor. Esta semana hemos tenido que escuchar en el Tribunal Supremo a algunos testigos decir que todo lo que publicaron los medios de comunicación, el primero el diario.es y después el resto, era toda una mentira. Todo falsedades, todo intenciones de los periodistas izquierdistas que son peligrosos y violentos, se llegó a decir. Bueno, pues, algo habrá, ¿no? Si la Audiencia Provincial de Madrid confirma el procesamiento. Víctor. Sí, vamos, yo creo que la presunta relevancia penal de los hechos es inequívoca. Si es que lo ha reconocido él. Sí. Recordemos también que hay una pieza separada donde está acusado de soborno, de soborno a la mayor de corrupción entidad, en los negocios. Corrupción en los negocios, sí. A la mayor entidad sanitaria, la que más contrata con la Comunidad de Madrid. Millones y millones. Atención. O sea, que la cosa, claro, dices, bueno, entre particulares, bueno, si este señor lo que tenía eran dos empresitas que en fin, que no habían tenido tampoco actividad. O sea, que desde el punto de vista de la responsabilidad política, a mí me parece serio. Pero luego también la penal, es que tampoco es 15 facturas falsas. Y yo creo que podemos hablar así con esta libertad, a diferencia de otros asuntos que hemos tratado antes, porque lo reconoció. Y no solamente utilizaron los medios del Estado para defenderse, sino que iniciaron la ofensiva, que es como funciona este tipo de entidades acostumbradas a manejos extraños. Y iniciaron una ofensiva contra el fiscal general del Estado. Bueno, es que el Tribunal Supremo no es un ente abstracto, está compuesto por determinadas personas, una de las cuales es el señor Marchena. ¿Os acordáis de lo de controlar la sala de lo penal por la puerta de atrás? Pues era él, quiero decir, que no son seres de luz. Y además han hecho cosas muy relevantes, como por ejemplo ponerse en rebeldía para no aplicar la ley de amnistía. No todos, por supuesto, pero al final el tribunal con sus salas ha hecho cosas claramente antijurídicas. No se lo ha hecho el fiscal en concreto. El daño lo ha hecho quien lanzó el bulo, quien la lió completa, la instrucción que se ha hecho, que es que de verdad, es que es imposible hacerlo peor. O sea, es que no hay indicios, no los hay. Por ser honestos con el cuadro de conjunto, también es verdad que la Fiscalía esto no lo ha gestionado bien.
Bueno, y que, a ver, ¿cuál hubiera sido? Yo no entiendo. Ahora nos ponemos a opinar y entramos al campo de lo político y me parece bien, Exacto, pero recuerda que está sentado en un juicio el fiscal general del Estado, sin un solo indicio. Sí, pero yo eso no borrar el móvil y la cuenta de Gmail habría ayudado. Sí, bueno, claro, y no haber nacido, pues yo qué sé, y haber ese día estado en Roma. Yo pienso en algo más sencillo. ¿Era realmente tan urgente, tan imperativo reaccionar esa misma noche a ese bulo? Bueno, te recuerdo lo que se dijo. Te recuerdo lo que se decía. La reacción de la Fiscalía ante ese bulo está fuera de este juicio. O sea, la nota, no, ya han dicho que es correcto. La nota que publicó la Fiscalía al día siguiente es perfectamente legal, según ha dicho la propia justicia. Lo que se está investigando es la filtración del correo electrónico, pero la reacción que tuvo la Fiscalía como institución a través de su gabinete de prensa es perfectamente legal. Se decía, que nos tenemos que acordar, que era el Ministerio Fiscal quien le había ofrecido el pacto a él y que por órdenes de arriba se había parado. Eso es decir como que la Fiscalía no ha actuado bajo el principio de legalidad, sino de uno de autoridad del presidente del gobierno. Digo que es complejo, pero que no podemos presuponer que los jueces caprichosamente inician un procedimiento penal. No, una investigación. Caprichosamente no, con intención política en muchas ocasiones, impulsados por una intención política de otros. Eso es asumir que son prevaricadores. No, eso es asumir que, como en todas las profesiones y en todos los poderes del Estado, hay gente que tiene sesgos políticos y que los aplica. Vázquez. Si hubieran planteado hacer una serie con una temática parecida, hubieran sido capaces de poner encima de la mesa tantos elementos kafkianos, efectivamente, como los que se están sucediendo aquí uno detrás de otro, porque no lo olvidemos, todo esto viene de una asunción de un reconocimiento de un delito fiscal por parte del abogado de la pareja de la señora Ayuso. Yo insisto siempre en recordar esto, porque llega un momento donde ya te pierdes en todo el procedimiento, ¿no? Entonces, sobre todo si lo escuchas ayer a él presentando como víctima. Efectivamente, él es una víctima que está pensando en irse del país o tener que suicidarse, ¿no? Bueno, todo esto viene de allí y ya toda la historia que sabemos. Al final, la sensación que da es que ya en esta fase que estamos se ha invertido totalmente la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que más que demostrar la acusación que el fiscal general del Estado es culpable, tiene que demostrar el fiscal general del Estado que es inocente, lo cual es una enmienda a la totalidad al derecho en democracia, sobre todo al derecho penal, y en ese sentido ya todo está desquiciado, ¿no? Y todo está absolutamente fuera de juego. Me parece muy interesante la reflexión que hacía José Percedo ayer en el tribunal, diciendo tengo un dilema moral, que por cierto luego el tribunal o un juez del tribunal le decía algo así como que estaba amenazando. Bueno, pues que no sé dónde vio la amenaza. No era ninguna amenaza. No, es que no era ninguna amenaza. Efectivamente, y de hecho estaba planteando algo que yo creo que en muchas conversaciones estos días ha salido. Efectivamente hay unos profesionales que dicen, no, yo sé que este señor es inocente, pero yo no puedo decir quién es la persona que a mí me ha filtrado el correo porque tengo una ética, una deontología, unos códigos profesionales que me lo impiden por encima de todo. Por lo tanto, allí, ¿cómo se sustancia esto, ¿no? Y es muy relevante porque en fase de instrucción esto ya pasó, como ya habéis comentado, que los periodistas dijeron, yo lo tenía antes. El jurado, o el juez Hurtado, perdón, en este caso no se lo creyó y no pasa nada, pero si en estos momentos, ahora ya en fase de juicio oral, pasa lo mismo, y el tribunal considera que esos periodistas mienten, tiene que abrir un procedimiento. ¿Lo va a hacer? Nos extrañaría mucho a todos, ¿verdad? Que abriera ese procedimiento. No, y luego ese dilema moral... Creo que voy contigo, Carlos, que sé que estás conectado. Que es importante. Nosotros no solo tenemos el derecho a proteger nuestras fuentes, tenemos la obligación. Claro. La obligación. Es decir, nosotros... cuando ayer explicamos todo lo que explicamos, cuando ayer Percedo explicó cuándo llega, cómo todo ese tipo de información, ya estamos en el límite de nuestro secreto profesional. Sí. Al decir, al jugar al quién es quién y decir este no ha sido o este ha sido, ya estamos en el límite de nuestro secreto profesional. Y debería bastar cuando explicamos que no es esa persona y que tenemos además, en el caso de otras redacciones también han aportado pruebas de que tenían esa información antes de que la conociera el fiscal general del Estado, con eso debería ser suficiente, claro. Porque no se prueba la inocencia del fiscal general, se debe probar su culpabilidad. Claro, pues por eso decía que se ha invertido la carga de la prueba totalmente. Carlos, que estás ahí. Bueno, y no sirve que el compañero diga que no ha sido el fiscal general, eso para eso están los dogmas de la Iglesia, él tampoco puede probarlo, es una opinión más, nada más. No es una opinión, no lo es. No. Bueno, yo creo, Carlos, y después le podéis contestar. La primera, Carlos. A ver cuántas veces me interrumpen. Venga. Yo creo, para mí... No nos amenaces, Carlos. Venga. Por favor, Cristina. Que es una broma. Ya, hombre, ya, por Dios. Dale, Carlos.
Ya, vamos a ver, yo creo que es una opinión. Yo creo que es una opinión, que la puede creer o no el tribunal, que por cierto está formado por 7 magistrados y veremos lo que deciden. Una opinión no, es un hecho. Sí, una opinión es decir, por ejemplo, que yo creo que el fiscal general del Estado hizo bien al borrar su correo electrónico, por una razón, porque en ese correo electrónico están todas las investigaciones bajo secreto, incluso las que no debe conocer ni la Guardia Civil, ni la Policía, ni el Supremo. ¿Por qué? Porque ahí están, por ejemplo, los casos de corrupción policial. Y hay varios guardias civiles imputados. ¿Es prudente por parte del fiscal general del Estado borrar todo y garantizar que nada de esto llegue se filtre? Pues sí, yo creo que es prudente. Eso es una opinión. Pero decir, como han hecho no solo los periodistas del diario.es, sino los periodistas de 5 medios distintos, que tuvimos acceso a esa información antes que el fiscal general, es un hecho, salvo que consideres que esos periodistas están mintiendo, que entonces es un delito, es otra cosa distinta. Pero no es una opinión en ningún caso. No es una opinión, porque además, insisto, aquí no hablamos, yo creo que aquí hablamos de lo que sabemos directamente, porque en este caso concreto, en este delito concreto, en este juicio concreto, la clave está en la persona que le pasó a la redacción de la SER, a la de La Sexta y a la del diario.es esa información. Es eso lo que se está investigando, no otra cosa. Y evidentemente, en la redacción de la SER, en la redacción del País, en la redacción de La Sexta y en la del diario.es sabemos perfectamente quién fue. Al menos nuestra fuente, a lo mejor hubo varias, no lo sabemos, pero desde luego yo sé quién fue la fuente que pasó esta información al diario.es y sé a ciencia cierta, no como opinión, que no fue el fiscal general del Estado. Cristina, sí, voy contigo ahora, Carlos. Cristina. No, en la misma línea, y yo creo, Carlos, que hemos saltado los dos de esta manera, porque estamos en un momento en el que en todo el debate de la desinformación, de los bulos y de todo lo demás, es muy importante que aprendamos a distinguir los hechos ciertos o los hechos, ¿vale?, de las opiniones. Y efectivamente, la opinión es una valoración que tú haces de algo, y tú puedes valorar que algo te parece bien o mal, o que tú crees, haces una suposición y crees, pero luego el hecho es que efectivamente, según dicen estos periodistas, ellos tenían esa información horas antes o días antes de que la tuviera el fiscal general del Estado. Y lo dicen en condición de testigos y con la obligación de decir verdad, ¿eh? Justamente. Y otra cosa es que se puede decir, no, bueno, es que hay alguno que miente. Bueno, eso sería distinto, ¿no? Pero es un hecho. Que sea cierto o que no sea cierto es lo que puede estar en estos momentos sujeto a valoración, pero en ningún momento es una opinión. Y por eso antes decíamos, si los jueces, el tribunal considera que esos periodistas están mintiendo, es decir, que el hecho no es cierto, tendrán que abrir un procedimiento. Cosa que nos extrañaría. A mí por lo menos me extrañaría mucho, ¿no? Por lo tanto, aquí no se trata de una opinión que den esos periodistas diciendo yo creo que esta información yo la tenía. No. O sea, es que es un hecho que ellos constatan, que ellos tienen, que ellos ponen encima de la mesa. Y de ahí un poco la diferenciación, que insisto, creo que es una cuestión clave cuando luego hablamos de desinformación, distinguir lo que son opiniones, que efectivamente la democracia es un régimen de opinión continuo, y la verdad es una cosa muy subjetiva a veces, de lo que son hechos ciertos, son cuestiones objetivas que se pueden. Y cuando voy contigo, mesa. Carlos, cuando dices que si el juez considera que no dicen verdad, que habrá un procedimiento, hubiera podido pasar ya en el periodo de instrucción. Lo que pasa es que en fase de instrucción no es obligatorio hacerlo. Pero no es obligatorio hacerlo, pero sí es obligatorio decir verdad cuando declaras como testimonio. Carlos. Simplemente voy a cambiar, en vez de opinión, lo dejo en testimonio. No tengo ningún inconveniente. Vale. Probablemente sea más preciso testimonio. Estoy de acuerdo. Eso, y también estoy de acuerdo, que ha dicho Ignacio antes, que son compañeros que se han encontrado al límite de poder decir la fuente. Hace unos meses, aquí en el Hoy por Hoy, abordamos el tema de los sobresueldos en el PP de Sevilla, y pues el partido se cargó a una persona que a mí no me había dado la información, y yo pude decir que no era, pero era un testimonio, entenderme bien. A lo mejor antes he sido impreciso. Era un testimonio, yo no podía decir quién era, pero sí podía decir quién no había sido, pero no me creyeron. Pues a eso es lo que iba simplemente. Por supuesto que está en el límite, pero ahora los 7 magistrados, insisto, 7, se podrán creer o no lo que dice este señor, pero es que ese señor no puede probar tampoco que no fue, como yo tampoco podía probarlo. Lo que podía decir es el testimonio. Os aseguro que no ha sido esta persona. No sirvió de nada, por cierto, pero vamos, son lo de menos ahora. Pero aquí no es una persona, aquí son 5. Claro. Sí, pero si yo hablo del testimonio de esta persona, que es de este compañero, que ha dicho que no fue el fiscal general, sí, que no fue ese testimonio, no opinión, testimonio. Sí. Ahora le creerán o no. Pero claro, tampoco puede probar él que no fue el fiscal general, simplemente, y tampoco quiero aburrir a los oyentes con una clase de periodismo. Sí, pero que lo que se tiene que probar en el juicio no es si no fue el fiscal general. No, por supuesto, si también lo he dicho antes. General. Efectivamente. Y eso luego, también lo he dicho antes. Insisto, es que ayer testificaron varios periodistas, y en fase de instrucción de otros medios que irán la próxima semana, irán los periodistas del País y los de la SER. Y en el caso de lo que han dicho estos periodistas, es que hay
incluso el periodista del Mundo, que testificó ayer también, contó que él tuvo acceso a otras fuentes previas a que tuviese eso, de que había habido una oferta de conformidad por parte del abogado. Es decir, que es que son medios tan distintos los que explican esto como lo es El País del Mundo, la SER, la Sexta o el Diario.es. Es decir, que no hablamos del testimonio de un periodista, sino de 5 periodistas, bueno, más de 5, porque son varios en varios medios, 5 periodistas de 5 medios distintos los que están diciendo pues algo muy evidente, que es que tuvieron acceso a esa información antes, y que además, en algunos casos, como en el caso de los compañeros del País, aportaron conversaciones internas en su chat de WhatsApp, donde se veía, donde se demostraba que no es solo un testimonio, sino que había la certeza en esos mensajes que estaban certificados ante notario, las horas a las que se enviaron, que muchísimo antes de que el fiscal general tuviera noticia, porque eso sí que está acreditado, a qué hora lo sabe el fiscal general. En la redacción del País también lo sabían. Y aquí solamente hay una manera de arreglar este problema de las fechas. O tiene una máquina del tiempo el fiscal general del Estado, o no pudo ser él. También hay testimonios de compañeros fiscales que han dejado en mal lugar a los fiscales. Sí, claro, que dicen que... Y al final, pero todo final, consiste Ignacio, al final lo que voy, yo insisto, seré muy pesado en eso, lo que voy, a lo que lamento es el desprestigio del Ministerio Público. ¿Y quién lo inicia? Está manoseando... No, ¿quién lo podía haber evitado? Con una medida como decir, señores, renuncio en este momento y después, si soy absuelto, pues se arbitran los conductos para que vuelva. Eso no ha ocurrido. Yo he defendido que no debería dimitir, pero porque me veo... No tiene obligación de dimitir, por supuesto. No, bueno, pero el inocente está procesado, cuidado, no está condenado, está procesado. De todas formas, yo creo que esa medida hubiera sido una cautela buena, saludable y muy recomendable. Y a mí lo que me preocupa es el desprestigio, ojo, se dice pronto, del Ministerio Público. Yo de todas formas, de todas formas decía Carlos una cosa, no quiero aburrir con una clase de periodismo, pero yo sí que quiero poner en valor la buena praxis periodística, porque al final, si no se cree el testimonio, vamos a dejarlo así, de los compañeros periodistas, no crees en la buena praxis periodística. Y yo quiero recordar, y lo decía al principio, que venimos de una declaración de alguien que lanzó un bulo, que le compraron algunos medios de comunicación que no contrastaron, y esa persona que lanzó el bulo, que es Miguel Ángel Rodríguez, dijo antes de ayer en sede judicial que él puede mentir porque es periodista. O sea, yo sí quiero poner en valor la buena praxis periodística y ese dilema que planteaba que el juez, que tampoco entiendo cómo vivió ese dilema como una amenaza, ese dilema de José Precedo, cuando dijo, si es que yo sé que la fuente no es este señor que está aquí sentado en el banquillo de los acusados, pero yo no puedo dar a conocer mi fuente. Y yo creo que ese es nuestro trabajo y es el que hay que poner en valor, y me duele especialmente que aquellas personas que sí tienen una buena praxis periodística, que hacen bien su trabajo, no sean creídos en sede judicial, y me preocupa, la verdad es que me preocupa.